Hola niño, tal vez me podrías decir si es que has estudiado sobre el mercantilista Thomas More. Claro, Thomas More nació un 17 de junio de 1571 en Londres, Inglaterra. Falleció a los 70 años. Fue de familia de aristocrática y de mercaderes exitosos. ¿Me podrías mencionar cómo inició en el mundo mercantilista? Este economista político y comerciante, conocido como el último de los primeros mercantilistas, inició su carrera comercial en el Mediterráneo. Adquirió experiencias durante sus viajes hacia Italia y Turquía. Se asentó e hizo fortuna en su ciudad natal. Se dice que Moon tenía los medios necesarios como para enriquecer a un reino. Ok, tal vez me podrías mencionar también sobre los aportes económicos, sociales y políticos que realizó. Claro, pero primero debes saber qué significa mercantilismo. Esta corriente política, económica y social que surge de la palabra mercader tiene su origen en Europa, exactamente en Francia e Inglaterra, eh, que surgió durante la época moderna, sustituyendo el feudalismo. Te estoy hablando más o menos, o te estoy hablando del siglo XVI hasta más o menos del siglo XVIII. Este enfoque económico dice que la riqueza de las naciones se encontraban principalmente en los metales preciosos, como el oro y la plata. En esta época que era gobernada por el rey Luis XIV, surgieron varias industrias como la cerámica, el vidrio, la lana y la seda. También en esta época se fundó lo que es la Bolsa de Valores de Londres, también la colonia de ingleses en Virginia, Estados Unidos, y se fundó la Compañía Británica de Indias Orientales. Esta compañía se fundó con el propósito de comercializar con la India productos que en esa época eran muy solicitados. Te estoy hablando como la sal, la seda, el algodón, el té, el opio y el colorante azul. Tal vez me podrías decir qué pensamiento económico se manejaba común. Sí, él decía, si vas a gastar más de lo que ganas, entonces tu riqueza disminuye. Otro de sus pensamientos era, se debe vender más de lo que se compra. ¿Qué quiere decir? Que se debe importar productos baratos o económicos, producirlos en tu país y exportarlos a precios altos o intercambiarlos con oro y plata. Otro de sus pensamientos nos dice que el país que exporta más se enriquece más. Con este pensamiento nacen las teorías mercantilistas, que quieren decir que la prosperidad de una nación depende del flujo comercial con el fin de obtener una balanza comercial positiva. Ok, tal vez me puedes explicar lo que me acabaste de mencionar un poco más claro. Claro, es decir, al comercio se le ve como un juego de suma cero. ¿Qué es esto? Lo que un país exporta es la importación de otro. O como Moon decía, el país que exporta gana oro y el que importa pierde ese oro. Entiendo. Es decir, lo que un país gana, el otro pierde. Exacto. Otro de sus pensamientos decía, el comerciante es un administrador de la riqueza de un país por medio del comercio con otras naciones. Para lo cual Mon decía que todo comerciante debe tener conocimiento acerca de otras materias, saber varios idiomas, ser un experto navegante, ser un buen escribano, aritmético o matemático, ser un contador, ya que debe saber las cuentas de el debe y el haber. Debe conocer acerca de las letras de cambio, cómo se manejan los impuestos, eh,
los tributos, las tarifas, las comisiones. También un comerciante debe conocer las características de los productos que está importando, que exporta y las necesidades que tienen los países con los que es comercio. Ok, interesante. Tal vez podrías mencionarme algunas obras de Moon. Moon escribió el discurso del comercio de Inglaterra a las Islas Orientales y su más famoso o el más importante obra es El Tesoro de Inglaterra, que trata acerca de la teoría de la balanza comercial, en la cual Moon asegura que el comercio es la única manera de incrementar la riqueza de Inglaterra, que en ese preciso momento tenía conflictos económicos y políticos con Escocia, España y Francia, para lo cual Moon propuso aumentar el uso de la tierra y de otros recursos naturales nacionales, o sea, ingleses. ¿Para qué? Para producirlos y para producir otros productos, ¿no? Y exportarlos. Tengamos en cuenta que para Moon lo más importante o la base de la riqueza es la exportación, nada más. Otra idea era que reducir los impuestos en la aduana, exportar mercancías y dinero y promover la venta de todo tipo de mercadería en locales y almacenes de Inglaterra. Ok, y con todo esto que me acabas de mencionar, me imagino que hay alguna desventaja con esta corriente mercantilista. Claro que hay aspectos negativos, perdón. Eh, Mira, se produjo un alza o una subida de precios que dio origen al contrabando. Hubo saqueos por parte de los piratas eh, a barcos y a colonias. También las colonias sufrieron sobreexplotación porque querían extraer todos los minerales de sus tierras, ¿no? El oro y la plata. Qué interesante todo lo que acabas de comentar sobre Thomas Moon. Sí, y por último te comento que que Thomas fue el primero en reconocer la exportación de servicios invisibles, como por ejemplo el turismo médico, préstamos, transacciones bancarias en el extranjero, los servicios de envíos. Esto se conoce como exportación invisible. Y como te darás cuenta, sus ideas de cómo ser un comerciante de éxito son vigentes hasta hoy en día. Bueno, ñaña, muchas gracias por toda esta explicación y todo lo que me has comentado sobre Moon. Muchas gracias a ti. Eh, bueno, yo soy Maritza Guerra, alumna de la carrera de Economía en Línea de la ESPE, y esta ha sido un trabajo acerca del mercantilista inglés Thomas Moon de la carrera de Historia del Pensamiento. Muchas gracias.